Hola, buenas noches. Bueno, yo no hablo tanto como Noelia, ni tan corrido, ni tengo la formación que tiene Noelia. Vengo a hablar de una experiencia vivida. Primero quiero agradecer a todas y todos la presencia y agradecer a las compañeras que organizaron toda esta muestra enorme que hicieron y en particular al Selche que me ha abierto, no abrido, me ha abierto desde el primer momento que comencé con la fotografía las puertas para poder mostrar mis trabajos, así que estoy muy agradecida. Bueno, yo también soy bastante desorganizada para hablar, así que cualquier cosa me pueden preguntar. Primero voy a hablar desde el lugar, desde donde abordo la fotografía para poder pensar un trabajo. Después vamos a ver algunas poquitas imágenes, porque la idea es que después se queden un poco con las ganas y después de mitad de año va a haber una muestra muy grande que la estamos organizando con las compañeras del Selche y ahí se va a poder ver todo el recorrido del trabajo. También quiero decirles que este trabajo me genera mucha emoción eh, porque significó una apuesta muy grande de mi parte y principalmente porque significa una apuesta muy, muy, muy grande de las mujeres que hoy luchan en las montañas cuando nosotras estamos acá tratando de ver lo que pasa, ¿no? Bueno, esa es la primera parte. Lo que les quería decir desde el lugar de donde abordé el trabajo, perdonen los nervios, me siento un poco expuesta, es que, bueno, es pensar la fotografía, digamos, este objeto cultural que revolucionó el siglo XX, que nace junto concominantemente con el capitalismo industrial y con lo que se llamaron las democracias modernas, digamos, este objeto cultural de la fotografía ha permitido transformar los modos de ver. Y en esa transformación de los modos de ver, eh, el lugar que yo elijo para pararme y para trabajar tiene que ver con pensarla como un modo de resistencia al discurso dominante, como una herramienta de transformación, como una herramienta de liberación que no solo muestra, sino que da a ver, tratando de generar en el espectador una lectura activa, ¿sí? Entonces, bueno, partiendo de esto, de la fotografía como una herramienta de denuncia y de transformación, es desde donde me paré y desde donde me paro en general en la vida para hacer este trabajo. Primero, si les parece, vemos algo de las fotos y después traje un escrito porque sinceramente es algo que me moviliza y me da vergüenza llorar acá delante de ustedes, donde hablo de lo que para mí significó la experiencia en Kurdistán, ¿sí? Y después, si les parece, podemos ver cómo se organizan las mujeres kurdas. Quiero que sepan que ellas saben que hoy estamos acá reunidas y, y bueno, y que después estaría bueno que vayamos con preguntas. Para mí es más fácil poder desarrollar cuál es el proceso revolucionario que sucede en Kurdistán mediante preguntas y respuestas, porque no tengo la oratoria que tiene acá la compañera. Quiero decir que, como dice, hace 15 años que nos conocemos y ella siempre habló mucho más que yo. Bueno, ¿podemos poner el video? Esa, esa.
Bueno, este es un adelanto, todavía no está construido el relato. Yo traje algunos puntos para que charlemos que me parecían relevantes, por eso no está del todo organizado, vuelvo a repetir, tiene que ver con una previa a la muestra más grande. Bueno, no sé si todas saben dónde está ubicada Kurdistán. Kurdistán es una región autónoma que queda entre Irak, Siria, Irán y Turquía. El pueblo kurdo es un pueblo que data de 600 años antes de Cristo, que ha sufrido dos divisiones importantes, muy violentas. La primera tiene que ver con la división entre el Imperio Otomano y Persa, y la segunda división es posterior a la formación de los Estados-nación, en donde este pueblo, que habita en las montañas desde hace 600 años antes de Cristo, fue sometido a la división de esos estados por estos países que les mencioné anteriormente. El pueblo kurdo se organiza bajo un régimen político que se llama el Confederalismo Democrático, que es un régimen en donde hay una convivencia de las diferentes religiones y culturas, en donde hay un acento en la ecología, en donde hay una posición respecto de la autodefensa y en donde principalmente en uno de las regiones donde el patriarcado tiene un arraigo tan profundo, las protagonistas de la revolución de Kurdistán son las mujeres. Eso no significa que los compañeros hombres no luchen en esa revolución, sino que el acento está puesto ahí porque su líder kurdo, Abdullah Öcalan, que está preso en las cárceles de Turquía desde el año 99, absolutamente aislado, sin acceso a sus abogados, a ninguna defensa, ese hombre encarcelado planteó que la mujer es lo más oprimido de la sociedad y que necesariamente para poder pensar y que esa lógica de opresión de la mujer se traduce o se repite en las otras lógicas de opresión y que necesariamente para que haya una transformación social, porque las kurdas no luchan por la liberación del género, las kurdas luchan por una sociedad libre, por una sociedad internacionalista, por una sociedad en donde los pueblos puedan vivir autónomamente de acuerdo a sus costumbres. Tiene que ver también con el contexto en el que viven. O sea, donde viven los kurdos también viven otras culturas. Viven la cultura siria, viven árabes, viven armenios, viven yezidíes. Entonces, la idea de este confederalismo democrático que proponen no tiene que ver únicamente con que entonces todos se adapten a la cultura kurda, sino que cada uno de esos pueblos que habitan en esa región puedan tener su autonomía y respetar sus culturas, sus canciones, todo, ¿sí? Y parece como algo que uno dice sus canciones, como que quedara algo, no sé, medio de otra época, pero Turquía no les permite a los kurdos hablar su idioma, ni cantar sus canciones, ni ponerse sus colores. Kurdistán, o sea, la revolución de Kurdistán se enfrenta con dos enemigos muy grandes. Uno es Turquía y el otro es el Estado Islámico, que por suerte ya queda un bastión muy pequeño porque las mujeres kurdas han combatido y han liberado a los pueblos de la opresión enorme, porque nosotros no podemos tener dimensión de lo que es capaz de hacer el autodenominado Estado Islámico ISIS-Daesh, como tampoco podemos tener dimensión de lo que significa un estado como Turquía, uno de los estados más poderosos, con 260.000 presos políticos y que no sale en general en los medios de comunicación,
que ese Estado tenga una política de opresión constante y continua sobre ese pueblo. Ese Estado bombardea escuelas, ese Estado bombardea campos de refugiados, ese Estado le prohíbe a la gente vivir su cultura. Las kurdas quieren que cada uno, o sea, que cada pueblo viva de acuerdo a sus principios, no que se adapten a la cultura kurda tampoco. Después vamos a hablar un poco de cómo es el régimen de educación y de salud y demás, y ahí se puede visibilizar mucho más eso. También quiero decir que a pesar de eso, a pesar de la destrucción que ustedes pudieron ver en algunas de las fotos, es un pueblo que no tiene miedo. Es un pueblo que se enfrenta, es un pueblo con una moral enorme, enorme. Puedo decir que en los momentos que estábamos en las montañas, cuando teníamos los drones que atacan y bombardean cuando te visibilizan, seguíamos viviendo y seguíamos comiendo y seguíamos charlando y seguíamos compartiendo. Porque que el enemigo no se te meta en la cabeza es la primicia fundamental de ese pueblo. Y me parece que es algo que tenemos que rescatar como experiencia para todas las luchas que tengamos de acá en adelante, ¿no? Y de acá para atrás también, porque muchos compañeros en los 70 también se mantuvieron firmes en esa convicción y en esa idea. Quiero decir que cuando estuve allá, me parecía, yo no vivía en los 70, pero que me encontraba con esos compañeros que hoy nos faltan acá. Bueno, ya les dije que me emociono y lloro fácil. Quiero leer algo que tiene que ver, me cuesta decirlo así en palabras corridas, por eso prefiero leerlo, que tiene que ver con lo que significó para mí poder estar en Kurdistán. Bueno, si lloro que lea a alguien. Bueno, es muy difícil poder sintetizar en palabras lo que significó para mí el viaje a Kurdistán. Lo que puedo decir a priori, aunque suene trillado, es que ya no volveré a ser la misma después de ese viaje. Las mujeres de Kurdistán modificaron mi escala entre lo posible y lo imposible. Kurdistán me regaló una de las experiencias más vitales de mi vida. Me dejó afectos sembrados, dolores guardados, la comprensión de la vida y la naturaleza de un modo diferente, y me dejó dos amigas. Alina, médica internacionalista que llevo en mi corazón, porque cayó luchando en Kurdistán, atendiendo a los compañeros que caían allá, y además pensó el sistema de salud en Siria. Y a Jevidar, mujer luchadora y de una voluntad inquebrantable. Con Jevidar compartimos mucho y hasta pude darme el lujo de que cantemos juntas El necio de Silvio Rodríguez. Hay muchas experiencias vividas, muchas historias para contar. Se me hace difícil poner tanto sentimiento en palabras. No sé si eso es posible. Como no fue posible que mis ojos dimensionaran tanto cuando estuve allí. Los ojos no alcanzan para poder abarcar el avasallamiento de la destrucción que genera la guerra. No es posible comprender el odio a un pueblo que lucha por una vida libre. Pero no hay ojos, no hay alma, no hay cuerpo capaz de contener la emoción que desborda cuando se ve ese mismo pueblo organizado, cuando se ve ese mismo pueblo construyendo una sociedad nueva, autónoma y libre. Una sociedad donde las mujeres son las protagonistas, donde utilizan las armas para defenderse, pero poseen otras mucho más poderosas, la de la dignidad, la de la no renuncia, la de la lucha por sus derechos y los de todos. Las mujeres de Kurdistán me dieron todo. El amor, la valentía, el orgullo de enfrentarse al miedo, la idea más cabal de que no hay nada que no se pueda combatir si se da pelea.
el valor de la vida, de la naturaleza, de la palabra, la sencillez, la humildad, la generosidad, la convicción sin límites, el compromiso de una vida libre. Una de las experiencias que más me marcó fue una mujer de las milicias junto a su hijo. Llegaron una tarde a la montaña. La mujer tenía ojos oscuros profundos. Nos sentamos en ronda a tomar el té, como es costumbre para nosotros el mate. Le pregunté cómo había sido que los dos, madre e hijo, se unieran a las fuerzas de autodefensa. Asintió con la cabeza a mi pregunta y me dijo que ella quería hablarme de la situación de Irán. Entonces ahí me contó sobre la esclavización de las mujeres, sobre las niñas que son obligadas a casarse con hombres adultos, sobre la violencia física, psíquica, sobre la creencia de superioridad del hombre sobre la mujer. Me habló que ese desprecio por la mujer termina reflejándose en los hijos cuando crecen hacia sus madres, aquellas mismas mujeres que los cuidaron, que los criaron, que los amaron. Cuando terminó de contarme todas esas vejaciones que padecían, me dijo, esa es mi historia, esa es mi historia, y yo no quería eso para mí ni para mi hijo. Por eso huí, me llevé a mi hijo y me uní a las milicias. Hoy puedo decir con orgullo que mi hijo es comandante, que lucha por la libertad de estas tierras, lucha con las mujeres por una vida libre. Es otro modelo diferente de hombre al que estaba destinado. Sentí una emoción muy fuerte ante su relato y la firmeza de su mirada. La felicité por su valentía. Le dije que la admiraba, que tenía más que razones para sentirse orgullosa. Después pedí hacerle un retrato. Lo hicimos rápido, porque el dron que bombardea hacía rato que estaba acechando. Después nos hicimos unas fotos juntas y nos abrazamos muy fuertes. Hay idiomas que no necesitan palabras. Ellas, las mujeres libres de Kurdistán, son la dignidad hecha historia. Bueno, hay muchas historias. Podría contarle miles. Van a tener que esperar a la muestra. Quería contarles que esta foto que está acá sucedió el primer día que yo llegué a la montaña y saqué el pañuelo verde. Y una de las comandantes, ellas son las comandantes de las milicias de las montañas de Kurdistán, son las primeras mujeres que se unieron a las milicias, o sea que hace muchísimos años que viven en las montañas. Ella, la que está de este lado, me dijo ni una menos cuando saqué el pañuelo. Entonces, en este cartel que yo traje acá, que dice ellas por nosotras, nosotras por ellas, yo traigo esto porque pienso que la lucha del feminismo es internacional, que no hay fronteras, que tenemos que traspasar esas fronteras, que no pensemos que eso está muy lejos y que eso no nos toca, que ellas nos tienen que tocar el corazón porque ellas tocan el corazón de todas las mujeres del mundo. Y eso. No sé, si quieren podemos hablar del modo en el que se organizan, si quieren hacer preguntas. Bueno, no sé cómo estamos con los tiempos, como a ustedes les parezca. Algo que quería sumar, que tiene que ver con esto, que decía Vir, y que es importante para pensar cómo los feminismos también teorizan, que el líder, Ocalá se llama,
que es politólogo, una cosa muy bizarra, igual que yo. Bueno, un politólogo pero preso hace un montón y que la está pasando muy mal. Escribió un libro que se llama La Revolución de las Mujeres, donde plantea muchísimos de los contenidos y sustentos teóricos de la lucha que están dando estas compañeras y que es brillante, donde él llega a esta conclusión de que no existiría ninguna otra forma de dominación si no fuera porque el patriarcado enseñó que era posible someter a personas en todos los aspectos de la vida, digamos que a partir del neolítico y de la revolución, digamos, del cambio en el modo de producción, justamente el patriarcado se arraiga como manera de organización social, no solo en la familia, sino en toda la división del trabajo. Que destruyendo el patriarcado vamos a destruir a todas las otras formas de opresión. Y es una hipótesis muy, muy interesante que justamente encarnan estas compañeras que son, aparte, unos cuadros políticos. Bueno, yo quiero que cuentes un poquito más de eso, pero deben ser increíbles. Sí, las kurdas son increíbles. Uno después que conoce las kurdas, o sea, todo puede cambiarse, todo puede combatirse. Si ellas pueden con eso, nosotras podemos con todo. O sea, eh, bueno, no sé, ¿alguna tiene alguna pregunta? Porque me cuesta, sino como hablar así. Allá mi hermana. Bueno, la vida diaria, o sea, ellas definen todo por régimen de asambleas. Todo significa todo, incluso la autodefensa, ¿sí? Y el 50% de los cargos son ocupados por los hombres y el otro 50% de los cargos son ocupados por las mujeres. Además, existen en cada uno de los ámbitos en el que se desenvuelven, ya sea la autodefensa, la economía, la educación, la salud, la diplomacia, la prensa y demás, que también se define por asambleas. Bueno, existen unidades mixtas, o sea, de hombres y mujeres, y unidades de mujeres solas. Pero tiene una característica muy importante, la de mujeres solas, que es que si las unidades mixtas deciden algo, pero si las unidades de mujeres deciden que no, tienen capacidad de veto. ¿Eh? Sí, las mujeres tienen un doble poder. Por esta cuestión, que decía más teóricamente mi compañera Noelia, que es que ese régimen de opresión del patriarcado es el modelo sobre el cual se reproducen todas las otras lógicas de opresión. Entonces, por eso es tan importante el protagonismo de las mujeres. Pensémoslo además al protagonismo de las mujeres en un lugar donde el patriarcado tiene un arraigo muy, muy profundo. Digo, antes de la revolución de Kurdistán, antes, o sea, a ver, Kurdistán, el pueblo kurdo es un pueblo que ha tenido muchos levantamientos. Este no es el primero, ¿sí? Es un pueblo combativo. Pero esos levantamientos siempre fueron sofocados por genocidios. Por ejemplo, el pueblo yezidí, que vive en la región kurda, es un pueblo que padeció 74 genocidios, ¿sí? No sé si nosotros podemos llegar a dimensionar eso, ¿no? Y en esos levantamientos, o sea, esto que digo de que siempre fueron sofocados por genocidios, en el 78 surge el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y a partir de ahí esa sublevación no pudo ser sofocada. Y a partir de ahí se empezó a construir este proceso revolucionario que sigue construyéndose hoy. Ellas hablan de revolución en construcción, no hablan de una revolución cerrada, sino que es algo de alguna manera como prefigurativo, ¿no? Y me perdí. Bueno, el modo de organización de la vida tiene que ver con eso. O sea, existen como delegadas, por decirlo de alguna manera, en donde se discute absolutamente todo lo que se va a hacer y de hecho, dentro de cada una de esas comisiones hay como subcomisiones que son, a mí me llama mucho la atención una que me dijeron, que es resolución de problemas concretos, ¿sí? En cada una de esas comisiones. Y traía esto de la mujer
de las milicias y su hijo, ¿no? O sea, pensaba, a mí me impactó mucho cuando ella me contó eso. Primero porque me dijo, vengo a hablarte de la situación de Irán y me hacía todo un análisis político de la situación de Irán. Y después me termina diciendo que esa era su historia, o sea, que ella había pasado por todo eso. Y que ella eligió vivir de otra manera y eligió que su hijo sea un hombre diferente al hombre que el sistema iraní le imponía, o no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, y después, lo que me impactó, además de las milicias y de esto, ¿no? De que las milicias también se forman con mujeres que no quieren vivir más así. Qué sé yo he escuchado mujeres decirme, yo no quiero vivir como mi mamá, por eso me uní. Eh, y después, o sea, además de verlo en las milicias, lo pude ver en la población. Lo pude ver en las maestras, lo pude ver en la cooperativa de mujeres que hacen vestidos y que hacen pan para todo el pueblo, ¿sí? Hacen vestidos para todas, pero no porque no va a haber una tendencia de moda y que un vestido va a salir más caro que el otro, ni nada de eso, ¿sí? O sea, lo hacen para todas. Todo está pensado en términos de una construcción social. Las maestras, por ejemplo, en las escuelas me contaban que el sistema educativo que ellas piensan tiene que ver con niños que padecen la guerra, ¿no? O sea, que son niños que están muy metidos hacia adentro. Entonces la idea es que esos niños puedan expresarse. Esto lo hablé con un grupo docente que está en Mahmur, que es un campo de refugiados de 20.000 personas. Un campo de refugiados que hace muy, muy poquito lo volvieron a bombardear. Turquía volvió a bombardearlo, a donde hay niños, a donde hay escuelas, a donde hay hospitales. Y lo que ellas me decían es que el trabajo que ellas hacen es tratar de que esos niños, en lugar de meterse para adentro, puedan expresarse. Entonces las materias son cuentos y arte, ecología, genealogy, que es la ciencia de la mujer. Los niños y niñas desde muy pequeños son formados, la formación tiene un acento muy importante en esta revolución, son formados con estos principios que son completamente diferentes a los que fueron criados sus padres, por ejemplo, que vivieron de otra manera hasta que empieza este proceso. Y en esto de cómo eso se traduce en la población, cómo la revolución se traduce en la población, porque bueno, lo que uno ve es inevitable también ponerlo en las fotos a las mujeres armadas, porque también las milicias son parte de su lucha y su autodefensa. Pero las armas es una cuestión necesaria en un contexto de guerra. La autodefensa de ellas más importante es la autoorganización del pueblo. Esa es la más importante. Digo porque siempre uno ve las fotos de las kurdas con el fusil, que por supuesto están, pero la autodefensa es un concepto mucho más amplio que eso. Y después, qué sé yo, me pasó, por ejemplo, de estar en un lugar que se llama Shimbar, que es un pueblo que fue construido por las mujeres. Las mujeres, muchas víctimas del ISIS, muchas que se fueron porque sus maridos las matan a palo y se creen dueños absolutos de ellas, se organizaron y construyeron un pueblo que se llama Shimbar, que queda en Siria, muy cerca de Turquía. Y ahí una de ellas me dijo que había ido ahí porque lo había visto por televisión, ¿sí? Y después otra mujer que trabaja en una cooperativa de costuras me contó que, bueno, que ella toda su vida vivió oprimida, primero por su padre, no podía estudiar, no podía salir de la casa, tenía que quedarse en la casa esperando a un marido que le viniera a decir cómo tenía que vivir. Después se casó con un marido que por supuesto la maltrató. Y después entró el ISIS a ese pueblo. Cuando yo hablo de los niveles de destrucción que los ojos no alcanzan, es porque
Yo me acuerdo que cuando veía eso pensaba en esas películas que uno ve de catástrofes, que aparece como una ola que se come todo. Bueno, es como que uno va y de golpe se encuentra con esa ola, donde hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra arrasada y donde además es inevitable pensar que en esa tierra arrasada había vida, o sea, vivía un pueblo, una sociedad. Y el ISIS es como la representación absoluta de la destrucción, ¿no? Y bueno, y esta mujer me cuenta que después de vivir toda su vida oprimida, primero por el padre, después por el marido, entra el ISIS. La esclaviza, o sea, las cosas que cuentan las mujeres en relación a la entrada del ISIS a los poblados son cosas que no podemos ni siquiera imaginar, o sea, no da la cabeza para imaginar semejante perversión. Ella fue víctima del ISIS, esclavizada sexual por el ISIS. El ISIS mató a sus 4 hijos y esa mujer, después de toda esa historia, estaba siendo vestido junto con sus compañeras, que muchas tienen la misma realidad que ella, y me dijo, desde que conocí el movimiento de mujeres de Kurdistán, yo sé que ningún hombre tiene que decirme cómo debo vivir. Y cuando yo vi eso en esa mujer, me di cuenta que la revolución está en todas partes. Y así en todo, así en el tipo que me llevó kilómetros y kilómetros entre la frontera de Irak y de Siria, sabiendo que nos podían meter un bombazo en cualquier momento, y él conocía perfectamente el lugar y conocía perfectamente los riesgos. Y sin embargo, me llevó para que yo pudiera verlo, para que yo pudiera registrarlo y para que yo pudiera traer esta experiencia acá, donde estamos sentadas hoy, y la idea es que esa experiencia circule por todos los lugares posibles, porque yo creo que se los debemos. Y muchas me preguntaban qué pasaba acá, sabían de la organización, del movimiento acá, decían que teníamos que seguir luchando por eso. Tienen perfecta noción de lo que sucede en los otros lugares del mundo. Por eso cuando yo saqué el pañuelo verde me dijo ni una menos. Además me lo dijo en castellano, ni una menos. Bueno, eso, yo vi una revolución y la vi en el pueblo, además de verla en las milicias. Y eso es para mí lo más potente. Bueno, no sé si te respondí o me fui medio por la rama de cómo se organizan, pero concretamente serían asambleas y que hay diferentes comités o municipalidades, lo llaman, lo que para nosotros serían, en donde se organizan en las diferentes áreas. Y las tareas también son rotativas. No es que la que está en la Comisión de Economía va a estar históricamente en la Comisión de Economía. Todas tienen que asumir y conocer las responsabilidades. También tiene que ver con la cantidad de miles de muertos que existen, ¿no? O sea, es muy fuerte. Siria está completamente destruida. Y yo creo que esa política de opresión constante de Turquía, por ejemplo, hacia los kurdos tiene que ver con que en Turquía viven 20 millones de kurdos, ¿no? O sea, en realidad los kurdos estaban antes, digamos, después vino el Estado-nación turco, pero viven 20 millones, que muchos quieren vivir bajo su cultura, bajo este régimen que le dieron el nombre de confederalismo democrático. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el temor de Turquía? Digo, después está Estados Unidos, Rusia, ahí pelean por el petróleo, ¿no? Pero además, más allá de la lucha por el petróleo, tiene que ver con la lucha por una vida libre. ¿Qué piensa el Estado turco?
si estos kurdos, que son 20 millones, o sea, no es poco, ¿no? Proponen este régimen, los otros pueblos que comenté que hay, árabes, asirios, yezidíes, pueden tomar la misma posición y decidir vivir de esa manera, que pone en jaque al modo o a la forma de vida que propone el Estado. Entonces, por eso también, o sea, porque no es únicamente la cuestión del petróleo y el paso entre Occidente y Oriente, tiene que ver con un modo de vivir diferente a lo que plantea un régimen de un Estado capitalista como es el Estado turco. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mira, ellos tienen sistemas de salud. De hecho, bueno, lo que contaba Alina, que es una médica argentina que pensó todo el sistema de salud en Siria. Alina venía de una formación en Cuba, había estudiado medicina en Cuba. Digo a Alina y lo personalizo porque es ella la que pensó el sistema de salud en Siria. Tienen como un sistema de salud parecido al cubano, de prevención, más que, digo, de prevención en lo que puede prevenirse, ¿no? Digo, en una situación de heridos de guerra es actuar sobre lo ya sucedido. Pero también, por ejemplo, utilizan mucho de la medicina natural, digamos, de las plantas, de las hierbas. Ellos son un pueblo de montaña, entonces tienen un vínculo. La montaña es el refugio, la montaña es lo que te da de comer. La montaña es la que te cuida de los drones que sobrevuelan. La montaña es la que te da las hierbas para poder sanarte. Tiene que ver, digamos, también con el lugar donde viven. Pero más o menos, digamos, lo piensan de esa manera. Y tenés los sistemas de salud desde en los campos de refugiados como también en las ciudades, digamos, como puede ser Rojava, digamos, que es la zona del norte de Siria, que es donde ellas tienen mayor cantidad de fuerza, ¿no? Pero el régimen es de esas características. ¿Te respondí o más o menos? ¿Alguna otra pregunta o alguien que quiera decir algo más allá de cualquier pregunta? A ver, señorita Pamela. Necesario. No, Vir, ¿se escucha? Bueno, yo te escuché en varias entrevistas que te hicieron y hay una cosa que me llama mucho la atención y que me parece que recuperando lo que decís, el patriarcado, cómo está metido en esta cultura que también es muy distante para nosotros en muchos aspectos, contaste mucho y me parece no menor el significado que tiene para un miembro del ISIS que una compañera mujer de las milicias los mate. Me parece que, nada, que si lo contás, porque me parece que está bueno recordarlo. Bueno, señorita Pamela. Eh, Durante mucho tiempo no, porque no habla tanto en los medios de las kurdas, ojalá fuese hace mucho tiempo, aparecía como esto de las mujeres kurdas que enfrentan al ISIS, ¿no? Como si fuese como que un ejército de mujeres se organizó para enfrentar al ISIS. Como primera medida eso no es así, o sea, tiene que ver con esta construcción política que tienen del 50% y del 50%, que en realidad, ¿qué pasó? En el 78, cuando se forma el PKK, la gran mayoría eran hombres. Participaban mujeres, pero muchos más hombres. ¿Y qué hicieron las compañeras? Empezaron a dar una disputa hacia el interior del partido, ¿sí? A decir, bueno, nosotras tenemos nuestro lugar acá. Entonces, en esa disputa que las mujeres lograron ganar, se conforma esto que les decía de que todo régimen, o sea, no régimen, sí, todo cargo se ocupa por,
de espacio de decisión, hombres y mujeres, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Terminan formándose las milicias exclusivamente de mujeres. O sea, la guerra de guerrillas, o sea, la posibilidad de la lucha armada surge en el 84, ¿sí? En donde también participan algunas mujeres. Pero a partir del 93 empieza a haber milicias exclusivas de mujeres. ¿Qué pasa con estas milicias exclusivas de mujeres? Cuando ellas combaten al ISIS, el ISIS las detesta profundamente porque son mujeres, ¿no? Y por eso cuando agarran a una es algo impresionante lo que hacen y además lo muestran a todos lados como un modo de escarmiento. Pero ¿qué pasa también para el ISIS? Como la mujer no es persona para ellos, si una mujer te mata, no vas al paraíso, que es la razón de su existencia, de su, no puedo decir militancia, no sé, de su fundamento, ¿sí? Sí, de su fundamentalismo. Entonces, les tienen terror cuando escuchan el grito de guerra de las kurdas, se ponen como locos. También es la misma respuesta cuando agarran a alguna de ellas. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no caer por una mujer, porque si no, ese paraíso prometido se pierde. Pero no es la razón por lo que las mujeres se organizaron en milicias. La razón es porque ellas dieron una disputa hacia el interior del partido y construyeron su lugar. A full. Yo hablo un montón que me da vergüenza. ¿Usted alguna puede hablar algo? Bueno, no sé si estoy en lo cierto, pero porque bueno, uno también desconoce mucho de historia, de distintas diversidades, pero bueno, en una zona donde las guerras incluso, o estos grupos fundamentalistas luchan y arman la guerra en base a la religión, y tengo entendido que las mujeres que se unen a la milicia también son de distintos credos, ¿cómo se hace a poder, digamos, trascender esto que está tan arraigado históricamente en cada una de ellas, más allá de que lo que las lleva a estar ahí es no aguantar más la opresión? Pero bueno, esa historia con la que se formaron religiosamente también debe haber hecho carne en ellas. ¿Cómo lo pueden, digamos, debatir? Algo sobre eso, no sé. Ellas debaten, absolutamente todo se debate. Tienen instancias de formación de genealogy. Y la idea no es tampoco que ellas se deconstruyan de su creencia religiosa, por eso el confederalismo democrático propone esta convivencia de diferentes culturas y religiones. Es un proceso que van haciendo, no hay únicamente una formación en términos teóricos, sino de cuestionamiento propio, de cuestiones propias que cuestiones propias, por ejemplo, un miliciano que hace 20 años que está en la montaña tiene que interrogarse, no únicamente a pesar de que es un tipo que lucha por la liberación de su pueblo y demás, tiene que interrogarse, por ejemplo, delante de sus compañeras sobre la relación con su madre y con sus hermanas, por ejemplo, ¿no? O sea, no es únicamente una formación teórica. Y después es un proceso, qué sé yo. Yo me acuerdo de que me comentaron de 2 compañeras que llegaron usando la burka, ¿sí? Huyendo. La gran mayoría, o sea, ¿qué pasa? Todos tienen o algún familiar muerto o algún hermano, o algún familiar muerto, o también tienen algún familiar que está en las milicias. Entonces hay como otra naturalidad de esas cosas. Y bueno, estas mujeres que, por ejemplo, que llegaron con la burka, por supuesto que fueron aceptadas y hoy son combatientes.
¿sí? Es un proceso. Ellas son muy abiertas y dan mucho espacio a la contradicción también porque ellas piensan que los problemas no son individuales. No es el problema del individuo, sino es un problema social. Por eso tampoco tienen una política punitivista. Yo le decía, bueno, ¿cómo hacen con el tipo que caga a palo a la mujer, por ejemplo? No, bueno, él tiene que hacer la formación, van las compañeras a hablar con él, lo llevan a una formación y no sé qué, tiene que cumplir con eso. Le digo, bueno, sí, pero ¿y después? No, bueno, si él no lo hace, se lo excluye de la casa. No es que va preso y no es tampoco que se lo deja aislado, sino que en realidad lo que se intenta es que ese hombre en algún momento pueda pensar de otra manera y pueda pensar a las mujeres de otra manera. Lo cual no significa que sean flexibles ni nada por el estilo, porque no lo son. Pero tienen otra posición respecto de eso. También hay que entenderlo en que es en el contexto de una revolución, ¿no? Entonces, claro, hay una transformación constante de un montón de cosas, una pregunta y repregunta sobre el modo de vida, sobre lo que hacen o dejan de hacer. Y el compromiso absoluto de los que participan y las que participan ahí. Nadie dice me colgué, no lo pude hacer, llegué tarde, o sea, eso no existe allá. ¿Sí? No lo pueden comprender. De hecho, de los argentinos siempre dice que llegamos tarde a todos lados. Yo me hago cargo, soy una. Viste, como que no, no lo pueden comprender de esa manera. Sí, ahí me quedaba pensando en relación a esa pregunta que muchas veces nos juegan también los imaginarios construidos desde Occidente en relación a cuál es el vínculo con la religión en esas zonas, porque a mí me ha tocado coordinar taller en Vía Onda con mujeres evangelistas hablando de diversidad sexual y estábamos a 40 cuadras y picante. O sea, no es algo, o sea, ese entrecruzamiento de las religiones, que además hay que pensarlo mucho en el marco de nuestro pueblo, con la cotidianidad de las mujeres, también está muy presente en nuestro pueblo y sin embargo eso no impide que un montón de esas mujeres mañana vayan a la marcha, digamos. Y no solo las evangelistas, digo, también las católicas, digamos, por lo menos en el marco de las construcciones en distintos sectores y demás, y eso está bueno porque ayuda a pensar que, bueno, no se es feminista de una sola forma y que los procesos son, no son lineales, digamos, y que no hay nadie que tenga que quedar excluido a priori porque en función de esa socialización o de esa adscripción a determinadas creencias, más allá de que después una disputa con las instituciones y con las jerarquías y con todo lo que eso implica, pero eso, pensar que las mujeres religiosas están allá, no, también estamos, o sea, acá, complicado también. Bueno, y ahora, ¿cuándo te vas de nuevo? Ah, la pregunta.